Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, aquí tratando de dejarles un instructivo para poder completar la clase 6 a medida que fui haciéndoles comentarios en los drive en los cuales ustedes están trabajando, algunas con más intensidad que otras. Lo que yo necesito es que ustedes vean esos comentarios y si necesitan encontrarse conmigo para seguir avanzando, me escriben por el grupo, por privado o por mail para coordinar una videoconferencia. Prefiero que me contacten por WhatsApp porque para mí es más inmediato. Bueno, con respecto a las unidades de análisis, población y muestra, podríamos decir que la unidad de análisis está íntimamente relacionada con la muestra porque es aquella que implica los casos, los elementos en donde vamos a ir a buscar los datos, la información que después vamos a presentar, vamos a analizar y vamos a comunicar. Eh, una vez que se ha definido cuál es la unidad de análisis, en algunos casos ustedes han definido docentes, en otros alumnos, en otras familias, en otras autoridades de instituciones, lo que hacemos es delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Ya sabemos que nosotros en investigación cualitativa no vamos a generalizar, pero sí lo que podemos pensar es que puede haber similitudes, acercamientos, ¿no? Entonces, una población es el conjunto de todos los con una serie de especificaciones en relación a la unidad de análisis. Y la muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos más representativos de esta. En algunos casos eh, son representativos, en algunos casos las muestras están relacionadas con cuestiones que tienen que ver con el acercamiento, la afinidad, las posibilidades, especialmente ahora en tiempos de pandemia. Aquí tienen una imagen en la cual podemos graficar claramente dónde está la población, cuáles son las unidades de análisis y cuál la muestra. Pongamos el ejemplo. Si yo quiero saber cómo desarrollan los docentes los planes de continuidad pedagógica, las unidades de análisis son los docentes, la población son los docentes que llevan adelante planes de continuidad pedagógica en tiempos de pandemia, ¿no? Porque es el tema que nos ocupa. De esos elementos o unidades de análisis voy a seleccionar 3, 4, 5, como muestra la imagen, docentes que llevan adelante planes de continuidad pedagógica. Bien. Ahora, hay diferentes tipos de muestras. Ustedes cuando vayan a la bibliografía se van a encontrar con que los muestreos pueden relacionarse, algunos más con la investigación cuantitativa y otros más con lo cualitativo. No son privativos unos de otras. Recuerden que esto pasa lo mismo que con los instrumentos de recolección de datos. Yo puedo tener encuestas que las uso para lo cuantitativo o para lo cualitativo, pero se relaciona más con lo cualitativo. En cambio, la encuesta se relaciona más con lo cuantitativo, lo que no implica que yo utilice uno u otro instrumento en diferente enfoque o tipo de investigación. Bien, los muestreos pueden ser probabilístico o no probabilístico. El probabilístico está más relacionado con cuestiones de selección de tipo matemática, de tipo estadística, ¿no? En las cuales yo me aseguro de que todas las personas que pertenecen a la población de estudio tienen la misma posibilidad de ser elegidas. Si nos basamos en esa definición, no hay posibilidades de que nuestras investigaciones sean de tipo probabilístico, porque yo no puedo o no estamos en condiciones en este ejercicio de definir un tipo de muestra en la cual nos aseguremos, siguiendo con el ejemplo anterior, que todos los docentes que llevan adelante planes de continuidad pedagógica tengan la misma posibilidad de ser elegidos para un muestreo. Entonces, nuestros tipos de muestras suelen ser no probabilísticas, no probabilísticas. Que en este caso puede ser accidental, lo no probabilístico accidental es yo tomo al azar, digamos, más que al azar, en forma accidental precisamente, estudio una determinada muestra, ¿no? Como por ejemplo, no podemos salir a la calle, pero para darles un ejemplo que sea bien gráfico, salgo a la calle y entrevisto al primer docente que me diga que es docente y le hago preguntas acerca de los planes de continuidad pedagógica, si es que los está llevando bien. Ahora, en lo intencional tenemos variadas
variadas formas, ¿no? Caso extremo, variación máxima, homogéneo, caso típico, caso crítico, en cadena, por criterio, confirmatorio o desconfirmatorio, políticamente importante, por conveniencia, por cuotas. Cuando ustedes vayan a ver cada uno de estos tipos de muestra, aunque no se van a entender, a detener en cada una, van a estar buscando cuál encaja o cuál se ajusta al tipo de muestra de ustedes. Y ahí se van a encontrar que generalmente tiene que ver con un muestreo no probabilístico por conveniencia. ¿Por qué? O, o por criterio, tal vez, o también puede aparecer la opción políticamente importante. Vayan por esos tipos de muestra para buscar si se ajusta a lo que ustedes están buscando, ¿no? Pero generalmente ustedes lo que están perfilando en su drive es que van a entrevistar a docentes que conocen o van a entrevistar a docentes con los que trabajan o a familias conocidas. Bien, entonces, vayan a ver los tipos de muestras según la que ustedes ya están definiendo. Bien, en cuanto a los instrumentos de recolección de datos, nosotros tenemos, no voy a decir infinidad, pero muchísimos instrumentos, muchos más de los que estoy nombrando acá. Yo aquí les dejé los que pueden ser más comunes para nosotros, que son los mismos que tenemos en las clases, más comunes para este ejercicio investigativo. Después muchas veces hasta se construyen instrumentos de recolección de datos específicos. Como yo les comentaba, cuando nos encontramos la otra vez, un caso que yo tengo de unas chicas que investigan en ciencias de la educación y que hicieron un mapeo para recolectar datos y bueno, a medida que construían el mapeo recolectaban datos. Un mapeo geográfico de escuelas o de instituciones que ofrecían educación a distancia. Ese era el caso, el ejemplo que estaban trabajando. Tenemos entrevistas, que las entrevistas son por ustedes conocidas y ya las han realizado cuando van a las escuelas a conocer la institución, las docentes conformadoras, las aulas y tal vez en algunas otras situaciones. Las entrevistas pueden ser abiertas, estructuradas, semiestructuradas, ¿no? Hay diferentes clasificaciones. Acá yo quiero que también tomen un autor y vean qué tipo de entrevistas son las que están haciendo ustedes, porque en algunos casos están sugiriendo entrevistas abiertas. La entrevista abierta no lleva prácticamente preguntas, lleva algún tópico y es abierta. Se va trabajando y preguntando sobre lo que sale. Entonces ahí estamos un poco complicados con este ejercicio porque no sé si estamos capacitadas, me incluyo, para llevar adelante una entrevista abierta sobre un tema que en este caso es exploratorio, en la mayoría de los casos. Las encuestas también son conocidas por ustedes porque seguramente tienen que responder a varias de ellas. Las encuestas pueden ser cerradas, pueden ser semiabiertas, pueden ser abiertas. Generalmente son estructuradas. Entonces, y generalmente se las relaciona con la investigación de tipo cuantitativa. Lo que no quita que nosotros utilicemos encuestas porque es una herramienta que hoy por hoy a través de las tecnologías se nos permite administrar de una manera virtual y además llegar a muchas unidades de análisis, en el caso de que fueran docentes, familias, alumnos, y eso, o autoridades, y eso nos permite muchas veces combinar algunos aspectos de la encuesta con las de la entrevista, o podemos tener encuestas con preguntas cerradas y abiertas, y que eso eh, nos va a permitir recolectar información relevante. Aquí sí, en la encuesta abierta hay preguntas, lo que esas preguntas no están condicionadas por una estructura del tipo multiple choice o tipo eh, opciones, ¿no? Sino que es una pregunta que requiere que el entrevistado se explaye o escriba lo que quiere, ¿no? A diferencia de las preguntas estructuradas, que lo que implican es que haya una elección o que se mencionen distintas opciones. Bien. Con las historias de vida, en este caso nosotros no vamos, por lo que veo, ninguno de ustedes se ha abocado a historias de vida, y eso tiene que ver cuando, por ejemplo, queremos investigar sobre una temática. Les doy un ejemplo: escuelas rurales, y lo que hacemos es seleccionar 3, 4 docentes que hayan trabajado en escuelas rurales o que estén trabajando y que lleven una trayectoria en esas escuelas, y entonces van desarrollando según los tópicos que nosotros les demos
algunas experiencias, vivencias, prácticas que nos pueden dar información para avanzar. No quita que ustedes trabajen historias de vida para preguntar qué ha pasado en estos 3 meses de trabajo en la virtualidad por la condición de la pandemia, ¿no? Podría ser también una opción. Y ahí vayan a la bibliografía y obviamente trabajemos conmigo cómo sería la recolección de datos a través de historias de vida. En ese caso yo les recomiendo un solo docente, ¿eh? Una sola familia o una sola persona del grupo familiar. Eh, por ejemplo, ¿no? O un solo estudiante, si estuviésemos hablando de estudiante de nivel superior, o una sola autoridad, ¿no? Porque las historias de vida implican un abordaje bastante profundo e intenso. Al igual que las narrativas se asemejan mucho a las historias de vida, eh, implica, por ejemplo, si seguimos con el caso de los docentes que llevan adelante planes de continuidad pedagógica, yo podría seleccionar a los docentes y pedirles que escriban acerca de la vivencia que están llevando adelante, una página, 2 páginas, ¿no? Y después analizamos esas narrativas. También es un muy buen instrumento. O sea, todos los que estoy nombrando acá son interesantes de utilizar. Si a ustedes se les ocurre, leyendo la bibliografía o porque ya han trabajado en otras ocasiones, algún otro instrumento de recolección de datos, lo conversamos, lo construimos y lo ponemos en acción. Lo que yo quisiera es que en el transcurso de esta semana podamos terminar con la definición de los instrumentos de recolección de datos, generar los protocolos, en algunos casos ya han avanzado y mucho, para poder las 2 semanas siguientes abocarnos a la recolección de los datos. Bueno, chicas, les agradezco y espero que no haya sido muy extenso eh, esta, esta presentación. En cuanto a los protocolos, prefiero dejar eh, los ejemplos que había pensado porque me parece que la manera en que ustedes los están construyendo es muy interesante y que tal vez si yo les doy algunos ejemplos las puede confundir o pueden condicionarlas a ir por un protocolo que es distinto al que ustedes están construyendo, que como ya les digo, vienen muy bien y son muy valiosos.